Dios les bendiga. En este momento quisiera hablar del libro de Romanos y me gustaría hablar de este tema de la controversia, de los cristianos en la iglesia de Roma. Y me voy a referir al libro en la Biblia de los que Pablo escribe la carta o epístola a los romanos. ¿Por qué razón Pablo le escribe a los romanos y cuál era el problema de la iglesia en Roma? Bueno, en la iglesia en Roma, si usted busca, dice que la iglesia en Roma estaba compuesta de dos grupos, gentiles o romanos y judíos. Entonces, si usted busca la carta a los romanos, en estos 15 minutos que tengo para grabar, le voy a explicar lo más pronto posible. Los romanos decían, o los gentiles decían, que ellos estaban más justificados delante de Dios porque ellos no tenían la ley, mas sin embargo vivían más correctamente que los judíos que tenían la ley. O sea, ellos decían que los judíos eran menos excusables en su conducta pecaminosa porque tenían conocimiento y al tener conocimiento tenían menos justificación. Entonces los gentiles decían, o los gentiles, los que no eran judíos, que no tenían la ley, decían, el término gentil lo usaban los judíos como un término ofensivo a aquellos que no eran judíos. Y los gentiles decían que por lo menos ellos pecaron sin haber conocido la palabra de Dios, ni sin tener la palabra de Dios antes. Por eso eran más justificables delante de Dios en sus fallas o defectos o pecados. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que Pablo les dice en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en los que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Eh? O sea, en otras palabras, Pablo quería decir que nadie podía justificarse de Dios, delante de Dios. El que pecó sin conocimiento no se podía justificar delante de Dios, como el que tenía conocimiento tampoco podía decir que era mejor. ¿Eh? El problema humano es la justificación personal. Siempre encontramos que no tenemos los defectos que tiene el otro, y ese era el problema de la iglesia en Roma, que empezaron a señalar sus debilidades unos a los otros. Pero el propósito de la iglesia no es estar señalando pecados del otro. Sí, la corrección se hace en la iglesia, pero la corrección se hace sin atacar, sin ofender. Una cosa es corregir, otra es ofender. Faltarle respeto a una persona. Hay personas que piensan que porque se sienten más correctos tienen la autoridad para ofender y faltar el respeto a otra persona. No podemos faltar el respeto a nadie, aunque yo sea pastor. Yo tengo que respetar al pecador y no puedo faltar el respeto. Tengo que hacerle ver su condición de parte de Dios, no de parte mía, lo que dice Dios en su palabra, sin ponerme en una actitud personal de yo querer corregir como si yo fuera mejor. Y ese era el problema en la iglesia en Roma, que corregían haciéndose sentir mejor que el otro. Y él le dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien crea que seas tú que juzgas por lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No le está hablando el apóstol Pablo a inconversos, le está hablando a gente que ya le servían al Señor, gente que eran cristianos, que seguían a Jesucristo. Pero empezaron a señalar y a herir el cuerpo de Cristo en vez de sanarlo. En vez de levantar, los tumbaban. En vez de edificar, destruían. Y la palabra de Dios no es para justificarnos nosotros y condenar a los demás. ¿Ah? Dice ahí que todos estaban bajo juicio. Por eso Pablo sigue en la carta a los romanos y le dice, y busco aquí, dice
¿Qué ventaja tiene? Dice en Romanos 3:1. Para el judío, o de qué aprovecha la circuncisión. Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios verá, y todo hombre mentiroso. Y si buscamos, dice en Romanos 3:10, Romanos 3:9, voy a leer. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, todos estamos bajo pecado. O sea, nuestra justificación, cuando nosotros decidimos sentirnos mejor que los demás, ya estamos en pecado. El peor pecado que puede haber en un ser humano es soberbia. Y soberbia es sentir que uno nunca falla, que uno no tiene defecto y que todo el mundo está peor que uno. Claro, tampoco hay el que dice, no, pero todos fallamos. Entonces justifican su falla en que no tengo que cambiar, yo fallo y qué. No, ya eso es también entonces soberbia. Porque entonces estamos diciendo, yo peco y Dios me perdona ya. No, Dios no murió en la cruz del Calvario para que sigamos pecando. Por eso Pablo en Romanos 6 le dice, ¿acaso persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Ya? Antes bien estamos muertos al pecado. ¿Eh? O sea que aunque fallamos, pero no que fallemos a propósito y después le digamos, Señor, aquí estoy, pero tú sabes que fulano también falla. Porque entonces sus pecados no son perdonados. Porque usted está como los romanos que se están justificando con el pecado del otro. Y dice la Biblia, aquí dice, en ninguna manera, dice el verso 9, Romanos 3, verso 9, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ah? Cuando el hombre trata de justificarse en sí mismo, entonces estamos teniendo por inútil, nula la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote iba a entrar al tabernáculo antes de ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, tenía que ir y pedir perdón por sus pecados. ¿Ah? No podía acercarse al tabernáculo. Aquí estoy yo y yo no he fallado, yo no tengo que, pues yo tengo que presentarme súper santo, perfecto, que no fallo en nada. ¿Y qué pasaba? Que cuando el sacerdote o el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, no reconociendo sus fallas, ahí mismo Dios lo mataba. Sáquenlo, aunque este no hay. Pero él tenía que, como dice en hebreo, teníamos sacerdotes imperfectos, los cuales tenían que ofrecer primero por sus pecados. Cristo entró como sumo sacerdote perfecto en el cielo por nosotros, sin defecto, pero todos los humanos aquí son defectuosos. Entonces, cuando el hombre busca justificarse a sí mismo, no puede adquirir el perdón de Jesucristo. Entonces todos los días tenemos que venir y humillarnos, pero los romanos querían justificarse. Y entonces dice aquí Pablo que él reconoció una ley. Dice que el mismo Pablo le dice a ellos que él no se podía justificar porque él descubrió que cuando el hombre vive bajo el esfuerzo personal propio para agradar a Dios, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace comprender lo débil que somos, que por nuestra propia capacidad no podemos vivir para Dios. Por eso, cuando el Espíritu Santo, nosotros reconocemos nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que hemos fracasado, entonces nosotros, el Espíritu Santo, decimos, Señor, perdona mis pecados. El Espíritu Santo entra a capacitarnos para vivir la vida de Dios. Que eso es lo que habla en Gálatas capítulo 5, lo que dice, vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu no se refiere a hablar en lengua y danzar. Vivir en el Espíritu se refiere al fruto. El fruto no se demuestra por hablar lengua, ni danzar en el Espíritu, ni predicar. Usted puede predicar y faltarle, siempre nos falta algún fruto que tenemos que permitir que el Espíritu Santo
lo desarrolla en nosotros. ¿Ah? Por eso dice vivir por el Espíritu, o sea, que el Espíritu nos capacite para vivir. Pablo se dio cuenta, y Pablo le pasó como muchos cristianos, que luchan y luchan por ser perfectos, pero no recurren a la ayuda del Espíritu Santo para que lo ayude. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para ser nuestro consolador, nuestro ayudador. Porque nosotros no podíamos. Si hubiéramos podido, no era necesario venir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene solamente para que hablemos lengua y dancemos. El Espíritu Santo viene para capacitarnos para vivir una vida para Dios. Nos lleva a vivir en santidad, a la búsqueda de Dios cada día. No somos perfectos, pero el Espíritu Santo nos da la capacidad de cada día, nos va ayudando y vamos creciendo de gracia en gracia y aprendiendo a dejar que el Espíritu Santo nos controle, nos domine. Y dice el apóstol Pablo, y yo sé que en mí, dice en Romanos 7:18, esto en mi carne no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice, y al último él dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se dio cuenta que cuando el hombre vive bajo el esfuerzo propio de la carne, eso es lo que se llama el cristiano carnal. No es que vive en pecado, es que vive tratando de agradar a Dios bajo el esfuerzo de él mismo. Dios nunca nos dijo que nos esforzáramos por nosotros mismos. Yo tengo que, por fe, creer, Espíritu Santo, cada vez decir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, o sea, contrólame, lleno, pleruste, contrólame por tu Espíritu Santo. Y creer caminando, creyendo, el justo por la fe vivirá. Aunque no sentí nada, aunque no hable lengua, creo que el Espíritu Santo me toma y me domina. Es un caminar en fe. Y el Espíritu va a tomar el control cada día según yo aprenda a caminar por fe en el control del Espíritu Santo. No es cuestión de manifestaciones especiales, son muy buenas, pero lo importante es caminar en la fe de que creo que el Espíritu Santo me capacita. Por eso dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ah? Porque lo que era imposible para la ley era el esfuerzo de la carne. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Ah? Y dice, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo, ¿ah? Como dice en el Romanos 8:9, ¿ah? Al Espíritu Santo que controla nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo nos controla, a ver que vamos a fallar, pero pedimos perdón y vamos al Señor, sigo para adelante. Y vuelvo y me caigo y vuelvo y me levanto. Pero Dios ve la honestidad y la sinceridad, no la complacencia en el pecado. No que yo diga, no, todo el mundo falla. Yo tenía personas en la iglesia que decían, no hermano, todos somos humanos y todos fallamos. Eso es justificación personal. La justificación personal nos lleva a la perdición. Pero yo, como aquel hombre publicano que entró al templo, el fariseo con piedras en el pecho, Señor, aquí estoy yo, que diezmo, que ayuno, que oro, que predico, que hago de todo. Aquí está el nene lindo en la casa, el más grande. Dice que no salió justificado, pero el publicano entró como uno debe llegar siempre ante Dios. Señor, no me justifico ni me tapo con los fallos de nadie. Señor, yo soy tan malo, como Pablo decía, yo como un abortivo, que no merecía ni esto. Pablo reconocía que no lo merecía. Por eso es que Dios lo usaba, porque él sabía que si no bajaba la cabeza, porque Dios resiste a los soberbios, pero da bendición a los humildes. Tenemos que aprender, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Queremos ser hijos de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe por su palabra. Que cada día vivamos no bajo nuestro propio esfuerzo carnal, sino que el Espíritu nos ayude cada día. Tropezamos, nos caemos, confesamos el pecado, exhalamos el pecado y inhalamos la presencia de Dios. Pero usted, dejarnos embriagar del Espíritu Santo cada día para que Él nos domine, que cada día Él pueda tomar más territorio en nuestro territorio y seamos más de Él que de nosotros mismos. Dios les bendiga.